hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, entonces hola, soy Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Rachel Moran, una joven que desapareció repentinamente mientras caminaba a casa el día de Año Nuevo. La búsqueda de Rachel fue enorme. La policía estaba haciendo absolutamente todo lo que podía para intentar encontrarla, pero luego, aproximadamente un mes después de la búsqueda, esta investigación de personas desaparecidas se convirtió en una investigación de asesinato. De hecho, leí un libro sobre este caso durante mi investigación. Se llama El asesinato de Rachel y fue escrito por la madre de Rachel. Por supuesto, es una lectura realmente triste, pero también es muy informativa y está muy bien escrita. Así que si alguno de ustedes quisiera leer este libro, lo dejaré enlazado en la caja de descripción junto con las otras fuentes que utilicé para investigar este caso. Entonces, para el caso de hoy, vamos a retroceder hasta el año 2003 en Hull, que es una ciudad en East Yorkshire, en Inglaterra. Y esta es Rachel Louise Moran, de 21 años de edad. Su historia comienza el 17 de enero de 1981, que es el día en que nació. Los padres de Rachel se llamaban Ray y Wanda Moran y tenían un total de 4 hijos. Había 3 chicas y un chico en la familia Moran. Estaba Kerry, que era la mayor, luego Wanda, luego estaba John y finalmente Rachel. Rachel era bastante más joven que sus otros hermanos. De hecho, cuando ella nació, sus 2 hermanas tenían 17 y 11 años, a pesar de la brecha de edad. Entre ella y su hermano John, él tenía 6 años cuando Wanda dio a luz a Rachel, así que realmente era como la bebé de la familia. Rachel nació en Irlanda, sin embargo, cuando tenía alrededor de 6 meses, la familia de 6 se mudó a Hull, en Inglaterra, y por lo que puedo entender, los hijos de Moran tuvieron una buena crianza. Ray y Wanda eran padres muy cariñosos y amorosos. Siempre fueron muy protectores de sus hijos, especialmente con Rachel, simplemente porque era la más joven. Rachel siempre se desempeñó bien en la escuela. Al crecer, sus padres siempre recibieron excelentes informes escolares de sus maestros, siempre tuvo muchos amigos y tenía una verdadera pasión por la música y el baile, especialmente el ballet. Ella era realmente buena en ballet. Rachel fue descrita como una persona hogareña, no era el tipo de persona que realmente tenía grandes sueños de viajar, simplemente le gustaba estar en casa. En su mayoría, estar cerca de su familia. Ella también era muy alegre y despreocupada. Ella era simplemente una joven alegre y despreocupada. Durante su adolescencia fue a la Universidad de Hull, donde hizo un curso de informática. También consiguió un trabajo en un hotel en un momento y luego finalmente comenzó un nuevo curso en la universidad, que era un curso de cabaret, creo, que suena realmente genial, y fue mientras estaba en este curso que conoció a un chico llamado Mark, que se inscribió en el curso el año después de Rachel. Mark era aproximadamente 1 año y medio menor que Rachel, pero se llevaban realmente bien y eventualmente comenzaron a salir y se mudaron juntos a un departamento en la finca Orchard Park en Hull, que no estaba lejos en absoluto de la casa de los padres de Rachel. Estaba a menos de 1 milla de distancia, por lo que todavía los veía muy a menudo, y fue en este momento cuando consiguió un trabajo como decoradora de pasteles, que realmente disfrutaba. Sin embargo, creo que su principal ambición, su carrera soñada, era ser chef algún día. Realmente disfrutaba cocinar y eso era lo que quería hacer con su vida, así que para finales de 2002 decidió que iba a volver a la universidad al año siguiente, en 2003, y se iba a inscribir en un curso de catering. Pero Rachel nunca tendría la oportunidad de comenzar a hacer realidad su carrera soñada porque desapareció antes de que el curso incluso comenzara, antes de que el nuevo año de 2003 realmente comenzara. Solo un par de semanas antes del año nuevo, a finales de 2002, Rachel y su novio Mark habían comprado 2 gatitos a los que llamaron Speedy, Tomato y Batman, lo cual es muy tierno.
pero sí compraron algunos gatitos porque querían tener mascotas en su casa y la madre de Rachel, Wanda, dice que Rachel literalmente trataba a estos gatitos como si fueran sus hijos. Ella los adoraba absolutamente y estaba muy dedicada a cuidarlos. Rachel realmente nunca quiso dejar a los gatitos solos en su casa porque eran bebés, así que quería que alguien estuviera con ellos y los cuidara en todo momento mientras aún eran jóvenes. Y así Rachel y Mark idearon un plan para asegurarse de que los gatitos estuvieran bien cuidados durante el periodo de Navidad y Año Nuevo. Verás, Mark usualmente iría a quedarse con su familia durante las vacaciones de Navidad. Y no creo que vivieran muy cerca, creo que vivían al otro lado de Hull, por lo que normalmente iría a quedarse con su familia en Navidad. Y Rachel se quedaría con los suyos, así que la joven pareja decidió que durante Navidad, mientras Mark estaba con su familia, Rachel cuidaría a los gatitos por su cuenta y luego, en la víspera de Año Nuevo de 2002, Mark se quedaría en casa y estaría con los gatitos, mientras Rachel salía con su hermano John y su madre Wanda estaba tan feliz de que John y Rachel salieran juntos. No creo que normalmente pasen demasiado tiempo juntos, porque por supuesto ambos eran adultos ahora, ambos tenían sus propias vidas separadas y ya no vivían juntos, así que fue agradable que fueran a pasar el Año Nuevo juntos. Y así, en la noche del 31 de diciembre de 2002, John y su hermana menor Rachel se dirigieron al pub. Se encontraron con amigos, Rachel incluso hizo un par de nuevos amigos esa noche, tomaron un par de tragos y luego, aproximadamente una hora después de la cuenta regresiva de medianoche para el Año Nuevo, decidieron regresar a la casa de sus padres donde ambos iban a dormir esa noche. Rachel y John llegaron a casa alrededor de la 1:20 de la madrugada y John se fue prácticamente directo a la cama porque había bebido bastante esa noche. Mientras que Rachel no había bebido tanto en absoluto, había tomado un par de cervezas, pero eso era todo realmente. Y así ella se quedó despierta con su madre, las dos charlaron un poco y luego Rachel decidió irse a la cama. Pero antes de hacerlo, ella cogió el teléfono y le hizo una llamada a su novio Mark solo para desearle un feliz año nuevo y verificar que él y los gatitos estuvieran bien. Así que ella llamó a su teléfono de casa, pero Mark no contestó. Y entonces ella decidió llamar a su teléfono móvil y cuando lo hizo, uno de los amigos de Mark contestó y Rachel podía escuchar música y gente en el fondo. Sonaba como si Mark estuviera en una fiesta, que es donde estaba cuando ella habló con él por teléfono. Mark le contó a Rachel que salió con su hermano después de que ella se fue. Esa noche, un par de amigos se pusieron en contacto con John y le preguntaron si quería acompañarlos a una fiesta de Año Nuevo que se estaba organizando a último minuto, y Mark aceptó. Sin embargo, esto pareció molestar y enfadar mucho a Rachel porque, como hablamos antes, el plan era que Mark se quedara en casa esa noche para cuidar a los gatitos y Rachel saldría. A Rachel no le gustaba la idea de dejar a los gatitos solos durante la noche, así que subió a su habitación, se cambió de ropa, se puso sus zapatillas de deporte y abrió la puerta principal y gritó adiós a su mamá. Iba a regresar a su departamento para estar con los gatitos. Sin embargo, tan pronto como Wanda escuchó a Rachel gritar, se levantó de un salto y salió corriendo tras su hija. Por supuesto, a Wanda no le gustaba que Rachel caminara a casa sola en las primeras horas de la mañana porque hacía frío y estaba oscuro, así que le rogó a Rachel que no se fuera, pero Rachel estaba bastante insistente. Wanda consideró llevar a Rachel a casa en coche, pero esa noche había tomado un par de copas ya que era Año Nuevo, así que no pudo. Incluso pensó en preguntarle a este extraño, este hombre que pasaba, si no le importaría acompañar a Rachel de regreso a su departamento, pero Rachel solo seguía diciendo que estaría bien, mamá, no está lejos, y pronto quedó claro para Wanda que nada, ninguna cantidad de súplicas a Rachel iba a impedirle que caminara de regreso a casa, así que simplemente dijo, está bien, pero por favor asegúrate de llamarme cuando llegues, y Rachel estuvo de acuerdo. Así que Rachel se fue. Comenzó el corto viaje a su departamento en Orchard Park Estate. Sin embargo, Wanda nunca recibió esa llamada telefónica de su hija y a pesar de que el departamento de Rachel estaba a menos de 1 milla de la casa de sus padres, nunca llegó allí. Después de aproximadamente media hora, Wanda todavía estaba esperando esa llamada telefónica, pero por supuesto nunca llegó y así comenzó a intentar llamar a Rachel, pero Rachel simplemente no contestaba el teléfono.
Simplemente sonaría y sonaría y sonaría y nadie contestaría. Así que Wanda comenzó a llamar al teléfono de casa de Rachel, pero nuevamente no hubo respuesta. Y por supuesto, Wanda comenzó a preocuparse de inmediato. Simplemente no podía entender por qué Rachel no contestaba el teléfono y por qué no se había puesto en contacto, porque sabría que su madre estaría esperando esa llamada. Wanda comenzó a pensar que tal vez, en lugar de volver directamente a casa, Rachel había salido a buscar a su novio Mark y por eso no contestaba el teléfono. Pero a pesar de todo, ella siguió llamando al teléfono de Rachel con la esperanza de que finalmente contestara, pero no lo hizo. Todas las llamadas se dirigían al buzón de voz. Wanda continuó llamando durante horas hasta alrededor de las 4:30 de la mañana y para entonces simplemente decidió irse a la cama porque realmente no sabía qué más hacer. Claramente Rachel no estaba en casa porque no contestaba el teléfono de la casa y no podía simplemente conducir buscándola porque había tomado un par de tragos y no podía hacer que su esposo Ray o su hijo John salieran a buscarla porque también habían estado bebiendo esa noche y ni siquiera sabría dónde buscar. De todos modos, si Rachel se había ido a encontrar con Mark, no sabía dónde estarían los dos ahora y ella estaba absolutamente agotada. Había estado despierta toda la noche y, a regañadientes, Wanda decidió simplemente irse a la cama y esperaba escuchar de Rachel en la mañana. Wanda se despertó alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente y el sonido de su esposo Ray en el teléfono la hizo saltar de la cama y correr escaleras abajo. Esperaba que él estuviera hablando con Rachel, pero resulta que estaba hablando con una de sus otras hijas, Wanda, y esto solo hizo que Wanda entrara en pánico aún más. Habían pasado horas y horas y aún no había contacto de Rachel y esto era muy fuera de lo común para ella y cuando Wanda le contó al resto de la familia sobre lo que había sucedido la noche anterior, también se preocuparon mucho y todos comenzaron a intentar contactar a Rachel para asegurarse de que ella estuviera bien. Todos comenzaron a enviarle mensajes de texto y a llamar a su teléfono móvil y al teléfono de la casa, pero sin éxito. Sin embargo, finalmente alguien contestó el teléfono de casa, pero no era Rachel. Era su novio, Mark. Y cuando preguntaron si Rachel estaba allí, Mark parecía confundido. Él dijo, no, ella está en casa contigo. ¿No es así? Pensé que se había quedado en tu casa anoche. Mark le dijo a la familia que había estado en la fiesta de Año Nuevo con sus amigos toda la noche y que cuando regresó a su piso y el de Rachel alrededor de las 7 de la mañana, él era el único allí y no parecía que Rachel hubiera regresado. El piso estaba exactamente como lo había dejado. Las pertenencias de Rachel que tenía con ella esa noche no estaban allí, los gatitos no habían sido alimentados y la cama no había sido dormida, por lo que parecía que Rachel nunca había regresado la noche anterior. La familia Moran comenzó a llamar a otros familiares y amigos de Rachel para ver si alguno de ellos había tenido noticias de ella, pero nadie había tenido noticias, por lo que Ray y Wanda Moran decidieron que era hora de ir a la estación de policía e informar que Rachel estaba desaparecida. La policía tomó una declaración de la familia de Rachel sobre lo que sucedió la noche anterior. Fueron a su departamento solo para revisarlo y la búsqueda de Rachel Moran comenzó rápidamente. Y a pesar de que Rachel tenía casi 22 años, era una adulta, este informe fue tomado muy en serio por la policía debido a lo atípico que era esto para Rachel. Pronto en la investigación, la policía pudo descartar casi por completo la teoría de que tal vez Rachel simplemente había decidido desaparecer, decidió huir y comenzar una nueva vida en otro lugar después de investigar más sobre su pasado. Simplemente no pudieron identificar ninguna razón por la que ella hubiera querido hacer eso. Tenía una vida feliz, tenía una buena familia, una buena relación, acababa de comprar 2 gatitos y estaba emocionada por comenzar su curso de catering. ¿Por qué querría comenzar una nueva vida en otro lugar? Más de 40 oficiales fueron asignados a este caso y, por supuesto, como la policía hace en la mayoría de los casos de personas desaparecidas, comenzaron su investigación indagando más en las personas que estaban más cerca de Rachel, como sus amigos y familiares en caso de que pudieran haber tenido algo que ver con lo que le había sucedido.
Entrevistaron prácticamente a todas las personas que conocían a Rachel, particularmente a su madre Wanda. Se le entrevistó extensamente porque parecía que ella había sido la última persona en ver a Rachel con vida la noche anterior, por lo que realmente necesitaban obtener la mayor cantidad de detalles posible de Wanda, y ella les explicó a los detectives su cronología de los eventos. Les contó sobre el hecho de que había suplicado a Rachel que no caminara a casa sola, pero que Rachel insistía en hacer precisamente eso. Y también le contó a la policía sobre un transeúnte que vio esa noche. Si recuerdas desde antes en el video, cuando Rachel y Wanda estaban hablando fuera de la casa, Wanda vio a un hombre pasar y contempló preguntarle si podía llevar a su hija a casa, a pesar de que era un extraño. Pero ella no le preguntó y él simplemente continuó caminando en la misma dirección que Rachel caminaría solo minutos después. Así que la policía sabía que necesitaban intentar localizar a este transeúnte porque era un testigo potencial. Tal vez recordaría haber visto algo esa noche, quizás vio a Rachel antes de su desaparición. Así que Wanda le contó a la policía todo lo que podía recordar sobre cómo se veía este hombre. Dijo que creía que era audaz o que tenía el cabello rubio y también pensó que llevaba una camisa azul. Pero por supuesto era mitad de la noche, así que estaba oscuro y ella no estaba prestando demasiada atención a este hombre porque simplemente pasaba por allí. Así que la policía sabía que su descripción de él podría no haber sido la más precisa. Pero de todos modos comenzaron a intentar localizarlo y mientras tanto continuaron interrogando a otras personas en la vida de Rachel, incluyendo a su novio Mark, y creo que los detectives sospechaban bastante de Mark desde el principio porque, aunque parecía que en general tenían una relación feliz, se enteraron de que la noche en que Rachel desapareció, ella estaba bastante molesta con él porque había salido a una fiesta y dejó a los gatitos solos y cuando habló con él por teléfono antes de salir de su casa, tuvieron una pequeña discusión al respecto. Así que la policía interrogó a Mark y notaron que durante sus entrevistas no parecía demasiado afectado por la situación, lo cual pensaron que era bastante inusual porque obviamente su pareja estaba desaparecida. Así que tenían sus preocupaciones de que tal vez Mark estuviera involucrado en la desaparición de Rachel y comenzaron a investigar más su coartada de esa noche. Obviamente, él afirmó que estaba en una fiesta de Año Nuevo con amigos y no volvió al piso que compartía con Rachel hasta alrededor de las 6 a 7 de la mañana del día siguiente. Y finalmente, cuando la policía habló con las otras personas que estaban en esta fiesta, pudieron determinar que Mark estaba diciendo la verdad. Todos pudieron confirmar que él estuvo allí toda la noche y la familia de Rachel estaba segura de que Mark no tenía nada que ver con ello. Sabían que él adoraba absolutamente a Rachel y que nunca habría hecho nada para lastimarla. Y a pesar de lo que los detectives originalmente pensaban, él estaba genuinamente desconsolado por el hecho de que Rachel estaba desaparecida. Así que eso descartó a Mark como sospechoso, lo cual por supuesto fue una buena cosa. Pero para los detectives esto significaba que estaban prácticamente de vuelta al punto de partida con la investigación. Estaba resultando muy difícil porque no tenían nada en qué basarse y ninguna pista de Rachel. Después de revisar los registros bancarios y del teléfono móvil de Rachel, pudieron determinar que Rachel no había usado ninguno de los dos, así que no había usado su teléfono móvil en absoluto y su dinero no había sido tocado, lo que simplemente descartaba aún más la teoría de que ella se había ido por su propia voluntad, que había elegido desaparecer, porque si lo hubiera hecho seguramente habría necesitado dinero para hacerlo. Una de las cosas que los detectives hicieron al principio de la investigación fue decidir revisar todas las grabaciones de circuito cerrado de televisión de las cámaras que estaban dentro de un radio de 6 millas de donde se vio a Rachel por última vez. Así que estaban pidiendo al consejo que entregara las grabaciones de sus cámaras, estaban pidiendo a las tiendas locales que tenían circuito cerrado de televisión que entregaran sus grabaciones y también a los propietarios de viviendas. Si alguien tenía cámara fuera de sus casas, la policía quería ver
sus grabaciones, querían ver si podían ver a Rachel en alguna de ellas y lo hicieron. Vieron a Rachel caminando sola por las calles enteras la noche que desapareció. Estaba pasando por un supermercado, creo, y estaba caminando en dirección a su apartamento. Así que esto mostró que ella sí tenía la intención de volver a casa esa noche. Ella no decidió ir a otro lugar, desapareció en algún lugar de su camino a casa. Así que a partir de este punto, las búsquedas de la policía se centraron mucho en esta área y alrededor de esta área donde fue vista en las grabaciones de circuito cerrado de televisión, ya que parecía ser la última grabación de ella antes de que desapareciera. Trajeron perros rastreadores para ver si podían detectar el olor de Rachel. Se utilizaron helicópteros para escanear el área desde arriba. Se buscaba exhaustivamente en campos y jardines. Se dragaban desagües y ríos. La policía estaba haciendo todo lo posible para encontrar a Rachel y obtener algunas respuestas para su familia. Pero a medida que pasaba el tiempo, las esperanzas de las personas de encontrar a Rachel viva realmente comenzaron a disminuir. Habían pasado días y días desde su desaparición y aún no había señales de ella. Pero luego, alrededor de 2 semanas después de su desaparición, se encontró algo. Entonces, como dije, como parte de la investigación, los equipos de buceo arrastraban y buscaban en los desagües y ríos locales. Y durante una búsqueda en uno de los canales locales, que estaba a aproximadamente 1 milla del apartamento de Rachel, encontraron un par de pertenencias de Rachel en el agua. Encontraron una zapatilla deportiva que coincidía con la descripción de las zapatillas que Rachel llevaba puesta la noche que desapareció. Y luego, al día siguiente, encontraron un bolso de mujer que había sido colocado en una bolsa de basura y luego arrojado al canal. Y dentro de este bolso había un teléfono móvil, varios artículos cosméticos diferentes y un pasaporte irlandés. Y cuando la policía abrió este pasaporte se dieron cuenta de que era Rachel Moran. Este era el bolso de Rachel que había sido arrojado al canal y estaba claro que quienquiera que lo hubiera arrojado nunca quiso que se encontrara. ¿Por qué más lo meterían en una bolsa de basura y lo tirarían al canal? Así que después de encontrar estos artículos, los equipos de buceo continuaron buscando en el canal, pensando que si Rachel estaba muerta y si había sido asesinada, tal vez su asesino también había arrojado su cuerpo al agua junto con sus pertenencias. Sin embargo, al buscar en el resto del canal no se halló nada, no había rastro del cuerpo de Rachel. Después de esto, la policía decidió filmar una reconstrucción de los últimos movimientos conocidos de Rachel. Así que consiguieron a una oficial de policía que se parecía a Rachel y llevaba ropa similar. La hicieron caminar por la misma ruta que ella habría tomado la noche que desapareció. Esta reconstrucción fue luego publicada para el público como parte de un llamado y la policía tenía la esperanza de que esto pudiera resultar en que algunos nuevos testigos se presentaran con información. Quizás esto refrescaría la memoria de las personas y recordarían haber visto a Rachel esa noche. Y funcionó. Después de que se publicó esta reconstrucción, varias personas se presentaron con posibles pistas e indicios. Sin embargo, el único problema con esto era el hecho de que las personas que se presentaban recordaban cosas de la noche de Año Nuevo y, por supuesto, la mayoría de las personas en la víspera de Año Nuevo y durante el día de Año Nuevo están borrachas o al menos han tomado un par de tragos, por lo que la policía sabía que estas personas que proporcionaban pistas e indicios quizás no eran las más creíbles porque sus recuerdos de esa noche podrían ser ligeramente inexactos porque habían consumido alcohol. Así que, aunque fue algo útil que estos posibles testigos se presentaran, la policía sabía que no podían confiar completamente en su relato por si acaso estaban borrachos esa noche. Sin embargo, esta reconstrucción y este llamado a obtener nueva información resultaron en que la policía obtuviera aún más grabaciones de circuito cerrado de televisión de la noche en que Rachel desapareció. Esta grabación de circuito cerrado de televisión era de una escuela cercana y mostraba una figura que creían que era una mujer caminando por una carretera que estaba a solo 150 metros del apartamento de Rachel Moran, y cuando la policía continuó viendo esta grabación, pudieron ver a otra persona caminando no muy lejos detrás de esta mujer, casi como si la estuvieran siguiendo, pero desafortunadamente no podían realmente decir si esta segunda persona era un hombre o una mujer. La calidad de esta grabación es bastante mala.
Intentaré incluir algunas imágenes, pero obviamente era en medio de la noche, por lo que estaba oscuro y llovía, y esta área de donde proviene esta grabación no estaba muy bien iluminada, por lo que es realmente difícil ver las dos figuras. Pero sí, la policía pudo ver a dos personas, una de las cuales creían que era una mujer caminando en dirección al apartamento de Rachel Moran. Por esa razón creían que esta era Rachel y teorizaron que la segunda persona, la persona que caminaba detrás de ella, probablemente estaba de alguna manera involucrada en su desaparición, ya que sabemos que Rachel nunca llegó a casa esa noche y sin embargo estaba tan cerca de su apartamento. Algo debió haberle sucedido a Rachel dentro de esos 150 metros entre esta cámara de circuito cerrado de televisión y su casa, y esta persona que la seguía probablemente tuvo algo que ver con ellos. Si ella había sido secuestrada o incluso asesinada, entonces esta segunda figura podría haber sido el perpetrador. Así que ahora que tenían este segundo lote de imágenes de circuito cerrado de televisión, los detectives decidieron que su próximo paso sería buscar en cada casa, cada hogar, dentro de un radio de 1,5 millas del área de donde provenían estas imágenes. Porque si la persona que seguía a Rachel en estas imágenes era su asesino, entonces probablemente significa que su cuerpo no va a ser verificado. Sería muy difícil para alguien mover su cuerpo por su cuenta, por lo que probablemente no lo habían llevado muy lejos, si eso tiene sentido. Así que se trajeron a más de 100 oficiales y literalmente tuvieron que ir a cada casa, tocar la puerta y preguntar a los ocupantes si podían entrar y buscar en toda la propiedad de arriba a abajo, incluyendo cualquier garaje y coches. En total tenían alrededor de 300 casas para buscar y la operación comenzó el martes 28 de enero de 2003. Los 100 oficiales se dividieron en pequeños equipos y estos equipos estaban compuestos por 2 policías y un especialista en búsqueda. Y cada grupo iba de puerta en puerta preguntando a los propietarios y ocupantes si podían buscar en su propiedad. Y para ser honesta, este plan de buscar en todas estas casas era un gran riesgo para los detectives porque iban a gastar mucho dinero y utilizar muchos recursos en una línea de investigación que podría no llevar a ninguna parte. Quizás no hallen nada. Así que sabían que era un riesgo, pero era uno que estaban dispuestos a asumir y al final resultaría ser el curso de acción correcto porque estas búsquedas eventualmente proporcionarían a la policía el avance que habían estado esperando. En la tarde del 28 de enero, el mismo día que comenzaron los registros domiciliarios, después de que se habían registrado alrededor de una docena de hogares, el jefe de la investigación, el superintendente detective Paul Davison, recibió una llamada telefónica de uno de los equipos de búsqueda. Habían encontrado algo. Este equipo había estado buscando propiedades no muy lejos del apartamento de Rachel y finalmente se encontraron con un área llamada Nash Court, que creo que es una calle con casas y apartamentos a lo largo de ella, y estaban tocando en cada puerta en Nash Court pidiendo entrar y echar un vistazo, y pronto se encontraron con el apartamento número 19, que era el hogar de un hombre de 22 años llamado Michael Little. Cuando tocaron la puerta de Michael Little, él la abrió y los dejó entrar voluntariamente. Creo que él sabía por qué estaban allí, sabía que estaban realizando búsquedas de cualquier rastro de la mujer desaparecida. De todos modos, Michael los dejó entrar y dentro de su departamento solo estaba él y uno de sus amigos que no vivía allí. Por lo que puedo entender, Michael vivía en esa dirección solo. Y Michael comenzó a guiar a los detectives por su casa y ellos comenzaron a mirar alrededor y a realizar su búsqueda. Y aunque su departamento estaba un poco desordenado, no encontraron nada. Todo parecía normal. Justo antes de que estuvieran a punto de irse, decidieron revisar rápidamente el armario de basura de Michael. Creo que cada departamento en esa área tenía como un armario donde podían poner un cubo de basura o simplemente se usaban para almacenamiento extra. Tenían alrededor de 3 pies de altura y realmente podían cerrarse con llave. Las personas tenían llaves para ellos, ¿no? Entonces, el equipo de búsqueda fue a echar un vistazo dentro del armario de basura de Michael, pero cuando intentaron abrirlo, se dieron cuenta de que estaba cerrado con llave. Así que le pidieron a Michael si podían tener la llave, pero Michael dijo que en realidad no estaba seguro de dónde la había puesto.
Dijo que pensaba que podría haber estado en la casa de su madre, pero por supuesto los oficiales no podían simplemente irse, tenían que buscar en todas partes y este armario era el último lugar que necesitaban buscar en la casa de Michael, por lo que insistieron bastante en que necesitaban esa llave. Y luego, después de un corto tiempo, Michael entró en otra habitación, localizó la llave y se la entregó a los oficiales. Así que abrieron el armario del contenedor y, como era de esperar, encontraron un montón de basura bastante grande en realidad. Había bolsas de basura, alfombras, restos, cajas de cartón llenas de cosas, así que los dos oficiales comenzaron a revisar todo. Estaban recogiendo todo lo que estaba dentro de este armario y simplemente lo movían a un lado para poder llegar al fondo, y cuando uno de los oficiales fue a recoger otra bolsa, se detuvo de repente y el segundo oficial notó que se había detenido y que su colega estaba como mirando algo dentro del armario. Y entonces se acercó a su colega y miró dentro del armario para ver qué estaba mirando, y cuando lo hizo se dio cuenta de que había una pierna humana sobresaliendo de debajo del montón de basura. Así que movieron un poco más de esta basura y allí, en el fondo de este armario, encontraron el cuerpo sin vida de Rachel Moran, de 21 años, que había estado desaparecida durante unas 4 semanas. Ella había sido envuelta en un edredón y estaba acostada en posición fetal en el armario. Y por supuesto los oficiales estaban conmocionados con este descubrimiento y también completamente horrorizados. Este armario era bastante pequeño, no era un armario enorme, y Rachel era una chica alta. Creo que medía más de 6 pies, así que había sido apretujada dentro de este espacio. Cuando los oficiales abrieron el armario por primera vez, notaron que salía un olor terrible de él. Lo compararon con la carne podrida, sin embargo, inicialmente probablemente pensaron que era solo el olor de la basura, pero por supuesto que no lo era. Era el cuerpo en descomposición de Rachel. Entonces, obviamente, tan pronto como encontraron el cuerpo, los oficiales arrestaron a los 2 hombres que estaban dentro de ese apartamento, Michael Little y su amigo. Ambos fueron arrestados bajo sospecha de asesinato y ambos hombres reaccionaron de maneras muy diferentes a esto. Michael Little se mantuvo tranquilo, no tuvo mucha reacción, mientras que su amigo, su nombre era Mark Fuller, parecía realmente confundido. Él estaba como, ¿qué? ¿Qué has encontrado en el armario? Parecía genuinamente tan sorprendido como los oficiales, pero independientemente de eso, ambos fueron arrestados y los oficiales en la escena contactaron al equipo de investigación y esperaron refuerzos para que los 2 hombres pudieran ser llevados a la estación de policía. Pronto llegó el primer coche de policía y el amigo de Michael Little, Mark, fue esposado y se lo llevaron con uno de los oficiales. Y eso dejó al otro oficial, P.C. Denison, y a Michael Little solos en el apartamento mientras esperaban el segundo coche de policía. Y fue mientras los 2 hombres estaban solos que Michael Little realmente comenzó a hablar. Hizo una confesión. Creo que se dio cuenta de que no había forma de que pudiera negar esto. Literalmente habían encontrado el cuerpo de Rachel en su armario. Negar que tuvo algo que ver con lo que había sucedido sería simplemente inútil, así que comenzó a hablar. Mientras Little hablaba, el oficial obviamente estaba tomando notas, estaba escribiendo todo lo que Little decía. Así que tengo algunas citas directas aquí de Little. Le dijo al P.C. Denison: «Estoy tan contento de que la hayas encontrado, he querido decírselo a alguien desde hace mucho. Es un gran peso que me quito de encima. Vi las noticias de la policía y esperaba que vinieran aquí. No se lo he contado a nadie, nadie lo sabe. Hacer esto me impide ser una persona normal. Debo ser malvado o algo por el estilo. La vi esa noche caminando sola, así que fui y le hablé. Ella volvió aquí para tomar algo y charlamos un rato, pero terminamos discutiendo. Creo que salí de la habitación o algo así, y cuando volví ella había ido a la cocina y estaba de pie al costado con la espalda hacia mí. Cuando me acerqué a ella se dio la vuelta y vi un cuchillo pequeño en su mano. Ella me atacó y me cortó en el brazo, así que agarré un cuchillo y simplemente la apuñalé». Después de hacer esta confesión, Michael Little fue llevado a la estación de policía y la noticia se difundió muy rápidamente de que se había encontrado el cuerpo de Rachel Moran, y cuando la madre de Rachel, Wanda, recibió la noticia, dice que de alguna manera se sintió aliviada. Obviamente este no era el resultado que ella esperaba.
Ella estaba rezando para que encontraran a Rachel viva, pero creo que en el fondo sabía que ese no iba a ser el caso. Sabía que probablemente Rachel estaba muerta y cuando recibió la noticia de que habían encontrado su cuerpo, se sintió tan aliviada de que finalmente supieran dónde estaba y de que la iban a recuperar, porque no saber dónde estaba durante esas 4 semanas fue una agonía para la familia. Pero al menos ahora podían despedirse y podían darle a Rachel el entierro que se merece. Pero volviendo a donde estábamos en el caso, tan pronto como se encontró el cuerpo de Rachel, los equipos forenses y un patólogo fueron al apartamento para, obviamente, recoger pruebas y recuperar el cuerpo de Rachel para que se pudiera realizar una autopsia. Y mientras tanto, Michael Little fue llevado a la estación de policía y el oficial Denison revisó las notas que había tomado. Revisó la confesión y Little estuvo de acuerdo en que las notas eran precisas. Se mantuvo firme en su historia de que mató a Rachel en defensa propia. Afirmó que ella tenía un cuchillo en su mano. Ella intentó apuñalarlo y él agarró otro cuchillo más grande y la atacó antes de que ella pudiera atacarlo a él. Así que ahora que tenían un sospechoso principal, la policía comenzó a investigar un poco más sobre Michael Little y su pasado. Michael Little era uno de 6 hermanos. Tenía un hermano mayor y 4 medias hermanas que eran todas menores que él, y en sus años más jóvenes se le describía como un niño problemático. Nunca se comportó bien, al parecer estaba completamente fuera de control cuando apenas tenía 13 años. Comenzó a cometer delitos a una edad temprana, cometía pequeños robos y en la escuela se le tachaba de acosador. De hecho, fue expulsado de la escuela varias veces, creo que porque era muy problemático y porque era un acosador con los demás niños. Cuando tenía 16 años, dejó la escuela sin ninguna calificación y parece que nunca tuvo realmente un ingreso estable. Cualquier trabajo que tuviera nunca duraba mucho, nunca pudo mantener un empleo, aunque según un par de fuentes, él afirmó que no podía trabajar porque tenía depresión y porque sufría de dolores de cabeza y úlceras en las piernas. Michael se mudó a su apartamento en Nashcourt, creo que solo meses antes de la muerte de Rachel, y pasaba la mayor parte de su tiempo simplemente en su apartamento fumando, bebiendo y viendo pornografía. Tenía un par de amigos y curiosamente cuando la policía habló con estos amigos dijeron que Michael era un fantasioso. Solía fantasear con salir con mujeres e incluso le dijo a sus amigos en un momento que estaba saliendo con una supermodelo rubia de 6 pies de altura, lo cual resultó ser una mentira, no estaba saliendo con nadie, pero cuando la policía escuchó sobre esto, comenzaron a pensar que tal vez había estado fantaseando con la mujer que más tarde se convertiría en su víctima de asesinato, Rachel Moran. Rachel y Michael no se conocían personalmente, ella no tendría idea de quién era él, pero por supuesto vivían bastante cerca el uno del otro, y Rachel prácticamente coincidía con la descripción de la chica que él le dijo a sus amigos que estaba saliendo. Ella era muy alta, medía más de 6 pies y era rubia. Entonces quizás Michael había estado observando a Rachel por un tiempo. Quizás la observaba caminar por la calle desde su ventana y fantaseaba sobre salir con ella. La policía también comenzó a investigar qué estaba haciendo realmente Michael en Año Nuevo, la noche en que desapareció Rachel, y descubrieron que esa noche había salido con un par de sus amigos. Él estaba fuera bebiendo, esperando tener una buena noche celebrando Año Nuevo. Sin embargo, se frustró y molestó cuando una de las chicas que le gustaba y con la que había estado coqueteando esa noche se fue con uno de sus amigos. Después de esto, fue a otra fiesta a la que fue invitado y se quedó en esa fiesta hasta después de la cuenta regresiva de medianoche y luego, poco después de la medianoche, decidió caminar a casa, volver a su piso y habría caminado por la misma ruta que Rachel habría caminado esa noche. De hecho, se cree ahora que él realmente presenció a Rachel y a su madre hablando en su puerta.
Recuerda que Wanda y Rachel estaban fuera de la casa por un rato porque Wanda estaba rogando a Rachel que no volviera a casa sola y Wanda recordó ver a un extraño, un hombre, pasando y en ese momento incluso pensó en preguntarle a este hombre si podía acompañar a Rachel en su camino a casa, pero al final no lo hizo y se cree firmemente ahora que ese hombre, ese transeúnte, era Michael Little. Él estaba en camino a casa esa noche y probablemente escuchó a las dos hablando sobre cómo Rachel iba a caminar a casa sola en la oscuridad y así que tal vez cuando escuchó eso decidió que era la oportunidad perfecta para atacar. Así que con todo esto en mente, la policía volvió a las imágenes de circuito cerrado de televisión que habían obtenido anteriormente en la investigación. Recuerda que había 2 lotes de imágenes de circuito cerrado de televisión de esa noche. El primero mostraba a Rachel caminando más allá de un supermercado y sabían que esa era Rachel. Esa grabación era bastante clara en comparación con la segunda y cuando revisaron esta grabación nuevamente notaron que unos 3 minutos antes de que Rachel caminara por esta carretera había un hombre caminando y el hombre en esta grabación creían que era Michael Little, lo cual tendría sentido. Si él era ese transeúnte, si pasó junto a Rachel cuando ella estaba hablando con su madre, él habría estado un par de minutos adelante de ella. Pero luego lo que es interesante es cuando miras el segundo lote de imágenes de circuito cerrado de televisión que tenía la policía, las imágenes de la escuela cercana que se tomaron a unos 150 metros del apartamento de Rachel. Cuando miras estas imágenes parece como si Michael Little ahora estuviera detrás de Rachel. Como discutimos anteriormente, esta grabación realmente no era de la mejor calidad. La calle en la que estaba la cámara no estaba iluminada y era la mitad de la noche, pero en esta grabación podían ver lo que parecía ser una mujer caminando en dirección al apartamento de Rachel y por esa razón creían firmemente que esta mujer era Rachel. Y luego también en esta grabación podían ver una figura caminando no muy lejos detrás de ella, casi como si estuvieran siguiendo a Rachel. Ahora creían que esta figura era Michael Little. Pero ¿por qué estaba detrás de Rachel de repente? Seguramente él habría estado delante de ella. Bueno, se teoriza que ahora estaba detrás de ella en la segunda parte de la grabación porque quizás decidió que iba a atacarla. Esto fue premeditado y por lo tanto en algún momento durante su ruta debe haberse detenido y escondido en algún lugar. Esperó a que Rachel pasara y luego cuando ella lo hizo, él comenzó a caminar detrás de ella. Así que cuando la atacó, ella no habría sabido que venía porque habría sido por detrás. Pero por supuesto, si este fue el caso, si eso fue lo que sucedió esa noche, entonces eso va completamente en contra de su versión de los hechos. Su historia fue que comenzó a charlar con Rachel y la invitó a su apartamento y ella aceptó esta invitación, fue allí voluntariamente. Pero en algún momento entró a su cocina donde Rachel sostenía un cuchillo y ella le cortó el brazo con él, así que agarró otro cuchillo y comenzó a apuñalarla para intentar defenderse. Sin embargo, los resultados de la autopsia de Rachel sugerían una historia completamente diferente. Se descubrió que su causa de muerte fueron las heridas de arma blanca, pero se determinó que había sido apuñalada 27 veces en la cabeza, cuello y espalda, y estas heridas de arma blanca fueron tan violentas, se habían infligido con tanta fuerza, que muchas de ellas realmente atravesaron todo su cuerpo, lo que no indica que él mató a Rachel en defensa propia, porque ¿por qué necesitaría apuñalarla tantas veces? Si estás apuñalando a alguien en defensa propia, probablemente los apuñalarías un par de veces solo para inmovilizarlos. No los apuñalarías 27 veces. Además de eso, la autopsia también concluyó que Rachel realmente no tenía ninguna herida defensiva, lo cual no tenía sentido porque, según Michael, había habido una lucha entre ellos. Así que seguramente, si ese fuera el caso, ella habría tenido algunas heridas de autodefensa. La falta de heridas defensivas en ella sugirió a la policía que Rachel fue tomada por sorpresa. Como dije, probablemente fue atacada y agarrada por detrás, por lo que realmente no tuvo la oportunidad de
defenderse y poner resistencia. Además, Michael realmente no tenía ninguna herida de autodefensa. No había cortes ni cicatrices en sus brazos y, sin embargo, afirmó que Rachel lo había atacado primero con el cuchillo y le había cortado el brazo. Las pruebas que tenía la policía simplemente no coincidían con la historia de Michael. Así que ahora voy a explicar lo que la policía cree que sucedió esa noche después de examinar todas las pruebas. Creían que mientras Michael Little volvía a su apartamento, escuchó a Rachel hablando con su madre en las primeras horas del día de Año Nuevo sobre cómo iba a caminar de regreso a casa porque su novio Mark había dejado a sus gatitos solos en casa. Sabía que ella iba a estar caminando sola en un estado vulnerable, así que continuó caminando un poco más. Caminó un par de minutos delante de Rachel hasta que finalmente se detuvo y se escondió, y esperó a que ella pasara. Y luego, cuando lo hizo, comenzó a caminar detrás de ella. Y una teoría que tiene la policía es que tal vez Michael Little, siendo el fantasioso que era, tal vez decidió acercarse a Rachel e intentar hacerse amigo de ella y básicamente intentar conquistarla. Tal vez realmente intentó llevarla a su apartamento esa noche, pero es muy poco probable que Rachel hubiera ido con él porque, bueno, número 1, ella tenía un novio con el que estaba feliz. Y número 2, ella no conocía a Michael. Así que es muy poco probable que ella hubiera aceptado ir al apartamento de un extraño. Y también, número 3, ella estaba decidida a llegar a casa rápidamente para estar allí para los gatitos esa noche. Y así que la policía piensa que Rachel probablemente solo ignoró a Michael y simplemente siguió caminando. Y esta habría sido la segunda vez que él fue rechazado esa noche. Si recuerdas, él intentó coquetear con otra chica que le gustaba esa misma noche, pero ella también lo rechazó y se fue con su amigo. Por lo tanto, se cree que ser rechazado por segunda vez probablemente lo enfureció mucho y decidió en ese momento que iba a hacer que Rachel volviera a su apartamento con él, le gustara o no. Iba a secuestrarla y en algún momento, cuando ella estaba muy cerca de su casa, se acercó a ella por detrás, la agarró, puso su mano sobre su boca para evitar que gritara y luego creen que la arrastró hasta su casa. Otra cosa que se encontró en su autopsia fue que Rachel en realidad tenía barro seco en la parte posterior de sus piernas, por eso la policía piensa que fue arrastrada al apartamento. Creen que la arrastró a través de un poco de césped y por su puerta principal y así es como el barro llegó a ella. Y luego, una vez que estaban en el apartamento, Little agarró un cuchillo y comenzó a apuñalarla repetidamente y se cree que fue asesinada en el pasillo de su casa porque ahí es donde la forense encontró rastros de su sangre. Bueno, ahí es donde estaba la mayor parte de su sangre de todos modos, pero también había rastros en el armario de la basura donde finalmente fue encontrada. Había sangre en las paredes cerca de su puerta principal y también en su aterrizaje, creo. Little había intentado limpiar la escena después, sin embargo, los científicos aún encontraron manchas de sangre y rastros de sangre, y cuando se probó, se descubrió que esta sangre pertenecía a Rachel. Luego envolvió su cuerpo en un edredón y la colocó en el fondo de su armario de basura, apilando bolsas de basura y cajas de cartón encima de ella. Y luego puso sus pertenencias en una bolsa de basura y, como sabemos, tiró esa bolsa de basura en un canal. Y luego simplemente continuó con su vida como si nada, a pesar de tener un cadáver en su casa. Y no sé cuál era su plan, no sé qué planeaba hacer con el cuerpo de Rachel. ¿Simplemente iba a mantenerlo en su departamento para siempre o tenía la intención de deshacerse de él de alguna manera? No lo sabemos. Ahora se descubrió más tarde a través de pruebas realizadas en muestras tomadas durante la autopsia de Rachel que Michael Little había tenido relaciones sexuales con Rachel esa noche, pero no pudieron determinar si esto ocurrió antes o después de su muerte.
Creen que probablemente fue después de su muerte, pero no podían estar seguros y por esa razón los detectives decidieron no acusarlo de violación porque, aunque todos creen que esto fue una violación, nadie cree que Rachel tuviera relaciones sexuales con él esa noche voluntariamente. Aunque todos creen que fue una violación, los detectives no tenían pruebas sólidas para demostrarlo, por lo que no pudieron acusarlo de eso. Pero sí podían acusarlo de asesinato y eso es exactamente lo que hicieron el 31 de enero de 2003. Sin embargo, a pesar de confesar literalmente el asesinato tan pronto como se encontró el cuerpo de Rachel, Little decidió declararse no culpable y cambió completamente su historia original. Su juicio comenzó en octubre de 2003, durante el cual su equipo de defensa afirmó que en realidad Michael Little no era el asesino, pero sí tuvo relaciones sexuales con Rachel esa noche. La nueva historia de Michael Little era que el asesino de Rachel era en realidad Mark Fuller, su amigo que estaba en su apartamento con él el día que se encontró el cuerpo de Rachel. Ahora, como sabemos, como discutimos anteriormente, Mark Fuller fue arrestado cuando se encontró el cuerpo de Rachel y fue llevado a la estación de policía. Sin embargo, nunca se le acusó de nada y finalmente fue liberado porque la policía no tenía absolutamente ninguna evidencia que lo vinculara con el delito y creían que él no tenía idea de que el cuerpo de Rachel estaba en un armario en el apartamento de Michael Little. Como dije anteriormente, parecía tan genuinamente sorprendido como los oficiales cuando se encontró el cuerpo. Así que Mark fue liberado. Sin embargo, durante el juicio, Michael Little y su equipo de defensa básicamente intentaban decir que él era el asesino, no Michael. La nueva historia de Michael Little era que en la noche de la muerte de Rachel llegó a casa en las primeras horas de la mañana para descubrir que Mark Fuller ya estaba en su apartamento y una mujer estaba con él y esta mujer era Rachel Moran según Michael. Mark había conocido a Rachel esa noche porque iba a darle algo de cannabis. Y después del intercambio, Mark invitó a Rachel al apartamento de su amigo Michael. Así que cuando Michael llegó a casa, encontró a Mark y Rachel en su apartamento, así que se sentó con ellos y los tres estaban tomando una copa y charlando un poco. Luego afirmó que en algún momento entró en su habitación y Rachel lo siguió y cuando ambos estaban en su habitación, ella le preguntó si pensaba que ella era atractiva y él respondió que sí. Pensó que ella era citando extremadamente hermosa y luego afirmó que tan pronto como dijo eso, Rachel puso sus brazos alrededor de su cuello y comenzaron a besarse. Continuó diciendo que ambos tuvieron relaciones sexuales consentidas sin protección. Y que poco después de esto su amigo Mark entró furioso en la habitación y estaba enojado, estaba furioso con Michael por haber tenido relaciones sexuales con Rachel porque ella era suya y también estaba furioso con Rachel. Michael afirmó que Mark estaba totalmente descontrolado y sumamente enojado. Sentía que los dos lo habían traicionado de alguna manera y así que se fue a la cocina y agarró un cuchillo y comenzó a apuñalar a Rachel repetidamente. Y cuando ella cayó al suelo, Mark continuó apuñalándola mientras la llamaba perra. Y luego, una vez que Rachel estaba muerta, Mark amenazó a Michael con el cuchillo y dijo que si no le ayudaba a limpiar y mover el cuerpo, y si alguna vez le contaba a alguien lo que había hecho, no solo lo mataría a él también, sino también a toda la familia de Michael. Y así Michael hizo lo que Mark dijo, limpió la sangre y envolvió el cuerpo de Rachel y lo colocó en el armario y luego simplemente lo dejó allí. Esa era la nueva historia de Michael, pero por supuesto, como estoy segura de que probablemente habrás adivinado, nadie creyó esta historia. Nadie creyó incluso su historia original donde dijo que apuñaló a Rachel en defensa propia. Todos simplemente creían que Michael Little era un mentiroso compulsivo y que esta nueva historia era solo su intento desesperado de echar la culpa a alguien más, pero no funcionó porque, como dije, no había absolutamente nada que vinculara a Mark Fuller con el delito.
Vine todas las pruebas que la policía tenía en este caso, las imágenes de circuito cerrado de televisión, las pruebas forenses, una confesión, cada pedazo de evidencia que tenían apuntaba a un solo hombre y solo a un hombre, Michael Little. Y así, cuando el juicio llegó a su fin el 30 de octubre de 2003, fue declarado culpable del asesinato de Rachel Moran, de 21 años, y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Y eso es todo para este caso. Ese es el caso de Rachel Moran. Algo que quería mencionar antes de terminar el video es que Wanda, la hermana mayor de Rachel, en realidad falleció el 7 de agosto de 2010. Wanda tenía muchos problemas de salud relacionados con su diabetes a largo plazo y murió en el hospital debido a complicaciones tras estar expuesta a la varicela. Y la familia Moran cree firmemente que Michael Little también es responsable de la muerte de Wanda, porque cuando Rachel fue asesinada, Wanda realmente descuidó su tratamiento porque, por supuesto, estaba desconsolada. Su hermana había sido asesinada brutalmente. Me imagino que no podía concentrarse en nada más que eso. Así que su salud realmente comenzó a deteriorarse después de esto. Tengo una cita aquí de su padre, el señor Moran, y él dijo, cito, él le quitó una parte de Wanda esa mañana de Año Nuevo y comenzó un declive constante en su salud general, lo que llevó a sus muchas operaciones y estancias en el hospital. Ese año completo lo atribuyo a Michael Little, sin sombra de duda, él la mató. También dijo, cito, ella luchó contra cada adversidad con coraje y valentía. Mantuvo su orgullo y su dignidad y no se rendiría a su enfermedad. Era amable, afectuosa y orgullosa. Y Wanda fue enterrada junto a su hermana pequeña Rachel en un cementerio en Hull. Es simplemente desgarrador que Ray y Wanda Moran perdieran no solo a uno de sus hijos, sino a dos, y que Kerry y John perdieran a dos hermanas, pero espero que tengan algo de paz mental al saber que Rachel y Wanda están enterradas una al lado de la otra y ahora están juntas. Pero sí, eso es todo para este caso. Por favor, comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios. También déjame saber de cualquier otro caso que te gustaría que cubriera en este canal. Tengo un formulario de solicitud de casos vinculado en la caja de descripción, así que si hay un caso específico que te gustaría escuchar de mí, definitivamente revisa eso porque miro mi formulario de solicitud de casos cada semana. Pero sí, muchas gracias a todos por ver. Por favor, da un me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho y te veré la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.